Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los elementos o los dispositivos que se tienen para medir la radiación en la práctica de gammagrafía industrial. La radiografía industrial, para el caso de los tecnólogos, es un procedimiento muy similar a lo que se hace con la toma de una radiografía de un paciente. Cambiamos un paciente por una estructura, por una tubería, por un tanque, por un casco de un barco, por una estructura de un avión, en fin, muchos elementos que ustedes han ya ido identificando que son susceptibles de radiografiar. Y hasta ahí pues no hay un cambio sustancial con la actividad que ustedes usualmente desarrollan. Cambia de manera importante es en cuanto a la forma de medir la radiación. En el sector salud ustedes utilizan un dispositivo que es un dosímetro de lectura diferida, que después de cierto tiempo le envían a proceso de lectura y listo. Pero en radiografía industrial se utilizan diferentes elementos. Un detector tipo Geiger-Müller o intensímetro, dosímetros de lectura directa y dosímetros de lectura diferida. ¿Sí? Uno de los principales elementos es el intensímetro, el detector tipo Geiger-Müller. Entonces dice la literatura que un detector tipo Geiger-Müller es un elemento que sirve para medir la radiación de un objeto o lugar. Bien, entonces este nos va a dar información acerca de el estado de la fuente y también de la radiación que hay en el lugar donde estamos trabajando. Entonces esto se convierte en los ojos del inspector. Si no está este elemento, 1, calibrado, 2, con las baterías en la condición que deben estar, y 3, si no está este dispositivo, simplemente no se hace la operación, porque este es el único que de manera permanente nos va a informar la presencia de radiación y la cantidad de radiación que hay allí. Bien, entonces lo primero que debemos conocer es la escala y las unidades en las cuales nos está hablando. Este intensímetro habla en unidades de milirem por hora, la escala de color negro, la de arriba, y la escala que está en azul, la de abajo, microsievert por hora. Conociendo esta instrumentación, luego procederemos a desarrollar unos ejercicios de conversión de unidades para entender a cuánto nos equivale, si nos hablan en milirem o si nos hablan en microsievert, podamos identificar, porque no todos los equipos hablan en las dos escalas, hay otros que se refieren en una sola de las escalas. Bien, hay que aprender a manejar muy bien la conversión de unidades radiológicas para esta actividad. Bueno, entonces la escala. En esta, la aguja, cuando hay presencia de radiación, empieza a moverse para identificar la cantidad de radiación. Esto va a variar según la ley del inverso al cuadrado, va a variar de manera importante de acuerdo a la distancia que estemos de la fuente emisora de radiación. ¿Listo? Con este mismo, si cogemos las unidades de radiación máxima que puede recibir una persona, es decir, los 20 milisievert al año, el 1.67 milisievert mes, y lo llevamos a fracción de tiempo, de hora, pues vamos a poder alinear esa información con la información que nos suministra este equipo. Estos equipos en su aspecto físico pues no son la gran locura tecnológica aparentemente, porque pues es un aparato robusto, no tiene mucho diseño en su forma de ser, pero es claro y clave la presencia y la buena utilización de este equipo. Este equipo parece de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad es un equipo nuevo. Esto tiene algo así como unos 2 años de uso, de trabajo. Y todos son así. Si compramos hoy en día uno, va a ser exactamente igualito. Pues por el uso se va deteriorando algunas partes de pintura, pero lo importante es pues que su interior funcione bien. Bueno, esto tiene aquí el primer control o la primera perilla que debemos conocer. Uno es la posición de apagado. Bien, mientras no se esté utilizando el equipo, debe permanecer en posición off.
La siguiente posición es la posición para revisar baterías. En este caso lo tenemos sin baterías porque vamos a destaparlo. Y por condiciones de seguridad siempre hay que abrirlo e inmediatamente quitarle las baterías para poder manipularlo, evitar un problema o un choque eléctrico por la forma en que funciona este equipo. ¿Listo? Tiene otras escalas, una que dice por 100, por 10 y por 1. La posición de operación normal ha de ser por 1. Por 1 quiere decir lo que estoy viendo acá, lo multiplico por 1 y ese es el valor real. ¿Para qué se utilizan estas otras escalas? Cuando las fuentes tienen una actividad muy alta o cuando sucede alguna emergencia radiológica, hay que utilizar las otras escalas, es decir, tenemos que acercarnos a la fuente y esta aguja se va a ir hasta el final. Entonces esta primera escala por 1 no nos va a servir, tendremos que cambiarlo a por 10 o cambiarlo a por 100. Pero la posición de operación normal es por 1. Quiere decir que lo que estamos viendo acá lo multiplicamos por 1 y eso es. Si nos da 2 milirem por hora, eso es la cantidad de radiación que hay en ese momento. Ojo, hay que comprender bien una cosa. Esto dice 2, para este ejercicio por ejemplo, 2 milirem por hora. Quiere decir que la persona va a recibir 2 milirem si se queda en ese mismo sitio durante una hora. De lo contrario va a ser solo la fracción de tiempo que estuvo mientras le registró eso. Esto, como se convierte en los ojos, pues hace que la actividad sea mucho más segura porque tenemos un elemento que nos indica de manera permanente qué es lo que está sucediendo. En el siguiente video lo veremos cómo es su funcionamiento interno. Gracias. Listo, entonces ¿cómo es este dispositivo por dentro? Dice la literatura que este equipo tiene un tubo con un hilo metálico en el centro, el cual está más o menos a unos 1000 voltios relativos para poder detectar la radiación. ¿Cómo funciona? La radiación entra, interactúa con el tubo está relleno de un gas que por el proceso de ionización le desprende electrones al gas. Y esos electrones van a tocar el hilo central. Lo pongo en un dibujo para intentar expresarlo mejor. Entonces tiene un tubo con un hilo metálico, el cual está a 1000 voltios. Y está relleno de un gas. ¿Sí? La radiación entra, interactúa con el gas, le desprende electrones y esos electrones van a tocar el hilo. El impulso eléctrico que generan va a ser amplificado por la electrónica del equipo para que finalmente la aguja se mueva. Me disculpen mi intento de dibujo, pero hago lo que puedo. Y finalmente la aguja se mueve. Entonces la magia principal está en el tubo detector y el resto es la electrónica que desarrolla el ejercicio para poder capturar la información y expresarla. Entonces el equipo hay que asegurarse primero que esté apagado. Segundo, si tiene las baterías, tan pronto se destape, retirarle las baterías. Esto es simplemente unos tornillitos que hay que liberarle de manera muy sencilla. Esto es la carcasa, tiene con un empaque para evitar que le entre polvo, que la humedad lo afecte, porque pues toda esta parte es electrónica. Y esto es por dentro. Aquí trae sus dos baterías, son de las baterías grandecitas, y el tubo del que les hablo, que es el que hace la magia, es esto que parece un fusible. Este es el tubo. Adentro tiene el hilo metálico, el cual está a 1000 voltios. Hay que tener mucho cuidado cuando se manipula esto. Repito, retirar las baterías y procurar no tocar ese tubo para evitar algún accidente. El resto es electrónica que desarrolla la información del tubo, lo desarrolla para que finalmente la aguja se mueva.
Listo. Esto, repito, se convierte en los ojos del inspector, de la persona que trabaja con radiografía industrial. Esto se vuelve uno solo con el inspector. Esto no se puede soltar porque es la única forma de conocer la actividad de radiación presente en el sitio. Con este equipo nos sirve para determinar la actividad de la fuente, nos sirve para determinar la zona de exclusión, para verificar la presencia o no de radiación, y sobre todo para asegurarnos la protección radiológica, asegurarnos que no vamos a exponernos ni intencional ni accidentalmente a la radiación. El modo de operación es, como les decía en el video anterior, simplemente conocer para qué funciona cada una de las escalas. Y punto importante, siempre debe ir el equipo, la fuente de radiación y la persona hacia atrás. No puede suceder que la fuente esté aquí y que por aquí esté la persona y por acá más atrás esté el equipo.